¿Alguna vez te has sentido atrapado en un sistema que te dice qué pensar, cómo actuar e incluso cómo sentir? ¿Alguna vez te has preguntado si hay una manera de vivir una vida más auténtica y verdadera contigo mismo? Si es así, estás en el lugar correcto. Porque hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los pensadores más revolucionarios de la historia, Jean-Jacques Rousseau. Antes de continuar, mira si ya estás suscrito al canal para que no te pierdas ningún video. Deja tu like para que sepamos que estás disfrutando del contenido y al final del video deja tu opinión abajo en los comentarios de lo que más te llamó la atención en este video. Rousseau no era un hombre cualquiera, fue una auténtica bomba en la Ilustración, una época en la que se idolatraba la razón y se cuestionaba la tradición. Pero a diferencia de muchos otros iluministas que confiaban ciegamente en la razón, Rousseau tenía una visión diferente. Creía que el problema no era la falta de razón, sino la sociedad que corrompía al hombre. Imagínese, un mundo donde la bondad natural del ser humano es sofocada por la competencia, la envidia, la búsqueda incesante de estatus y poder. Un mundo en el que hay que llevar mascarillas para ser aceptado, en el que se reprimen los verdaderos sentimientos para no chocar con la multitud. ¿Te suena familiar? Este fue el gran dolor que Rousseau vio en el mundo. Y no se quedó quieto. Utilizó su afilada pluma para denunciar injusticias, cuestionar las estructuras de poder y defender la libertad individual. Creía que cada uno de nosotros tiene el derecho de ser auténtico, de seguir su propia conciencia, de vivir de acuerdo con sus propios valores. No pienses que Rousseau era un anarquista que abogaba por la destrucción de la sociedad. Nada más lejos de la realidad. Creía que la sociedad era necesaria, pero que había que reformarla para garantizar la libertad y la igualdad para todos. Propuso un nuevo tipo de contrato social, donde el poder emana del pueblo y se ejerce en beneficio de todos. ¿Y qué importancia tiene esto para ti hoy? Sencillo. Las ideas de Rousseau siguen siendo extremadamente relevantes en el siglo XXI. Vivimos en un mundo cada vez más complejo e interconectado, donde somos bombardeados por información e influencias de todos lados. Es fácil perderse en medio de esta confusión, olvidar quiénes somos y qué es lo que realmente importa. Rousseau nos recuerda la importancia de reconectar con nuestra naturaleza interior, de cultivar nuestra autonomía, de defender nuestros derechos y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y humana. Nos muestra que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de crear nuestras propias reglas, junto con los demás, para el bien común. Ahora, imagínense si todos interiorizáramos las enseñanzas de Rousseau. Imagina una sociedad en la que se valorara la autenticidad, en la que se cultivara la empatía, en la que la justicia social fuera una prioridad. ¿Qué impacto tendría esto en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro futuro? Esta es la visión de esperanza que nos ofrece Rousseau. Pero para convertir esta visión en realidad, tenemos que actuar. Necesitamos estudiar sus ideas, debatirlas, adaptarlas a nuestro contexto y, sobre todo, ponerlas en práctica en nuestras vidas. El tiempo corre. Con cada día que pasa, la sociedad nos sigue moldeando, alejándonos de nuestra verdadera naturaleza. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de convertirnos en meros productos del sistema, marionetas controladas por fuerzas externas. Así que no pierdas más tiempo. Comience a explorar el legado de Rousseau hoy mismo. Descubre cómo tus ideas pueden ayudarte a vivir una vida más auténtica, más significativa y más feliz. Hablemos ahora de uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Rousseau: el abandono de sus propios hijos. Una contradicción impactante que nos obliga a cuestionar la coherencia entre sus ideas y sus acciones. ¿Invalida esta actitud su legado filosófico o revela una complejidad humana que todos compartimos? ¿Cómo imaginó Rousseau la construcción de una sociedad más justa y humana? ¿Cuál sería el papel de la educación en este proceso? La respuesta está en su obra maestra pedagógica, Emilio, o Sobre la educación. Imagina a un niño creciendo libre, explorando el mundo que le rodea,
aprendiendo de sus propias experiencias, sin ser asfixiado por reglas e imposiciones. Un niño que desarrolla su autonomía, su creatividad, su capacidad de pensar por sí mismo. ¿Parece un sueño lejano? Esa era la visión de Rousseau. Creía que la educación tradicional basada en la memorización y la disciplina era un desastre para el desarrollo del niño. En lugar de desatar el potencial humano, lo reprimió, lo deformó, lo transformó en un ser pasivo y obediente. El gran dolor que Rousseau vio en la educación de su tiempo fue la artificialidad. Creía que los niños se veían obligados a aprender cosas que no les interesaban, en un entorno artificial desconectado de la realidad. Defendía una educación más natural, más orgánica, que respetara los ritmos y los intereses del niño. En Émile, Rousseau narra la historia de un niño, Émile, que es educado por un tutor, el propio Rousseau, según sus principios pedagógicos. La educación de Emilio se divide en fases, cada una de las cuales se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos. En la primera fase, la infancia, la atención se centra en el desarrollo de los sentidos y la capacidad de observación. Émile se anima a explorar la naturaleza, a experimentar, a aprender de sus propios errores. No está obligado a leer libros ni a memorizar fórmulas. En cambio, aprende a reconocer plantas, a identificar animales, a construir cosas con sus propias manos. En la segunda fase, la adolescencia, la atención se desplaza hacia el desarrollo de la razón y la moral. Emilio comienza a estudiar historia, filosofía y literatura, pero siempre de forma crítica y reflexiva. Se le anima a cuestionar sus ideas, a formarse sus propias opiniones, a desarrollar su sentido de la justicia. En la tercera fase, la edad adulta, Emilio está listo para integrarse en la sociedad, para formar una familia, para ejercer una profesión. Se convierte en un ciudadano virtuoso, capaz de pensar por sí mismo, de actuar según su conciencia, de contribuir al bien común. La educación natural de Rousseau no es sinónimo de permisividad o falta de límites, nada más lejos de la realidad. Rousseau creía que la educación debía guiarse por principios sólidos y que los tutores debían desempeñar un papel activo en el desarrollo del niño. La gran intuición de Rousseau fue que la educación no debía imponerse de afuera hacia adentro, sino que debía desarrollarse de adentro hacia afuera. Creía que el niño tenía un potencial innato para aprender y que el papel del tutor era simplemente facilitar este proceso. Vivimos en un mundo en el que la educación se centra cada vez más en la preparación para el mercado laboral, la adquisición de habilidades técnicas y la memorización de información. Los niños están cada vez más presionados para tener éxito, para competir, para sobresalir. Rousseau nos recuerda la importancia de una educación más humana, más integral, que valore el desarrollo de la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de amar. Nos muestra que la educación no solo debe ser una herramienta para el éxito profesional, sino un medio para la realización personal y para construir un mundo más justo y feliz. Ahora, imagínese si todos interiorizáramos los principios de Rousseau sobre la educación natural. Imagina escuelas donde los niños pudieran aprender jugando, explorando, experimentando, sin miedo a cometer errores. Imagínese a los maestros que eran más como guías y facilitadores que como meros transmisores de información. ¿Qué impacto tendría esto en la vida de nuestros hijos, en nuestra sociedad, en nuestro futuro? Esta es la visión inspiradora que nos ofrece Rousseau. Pero para convertir esta visión en realidad, tenemos que actuar. Necesitamos cuestionar los modelos educativos tradicionales, buscar alternativas innovadoras, valorar el papel de los padres y maestros y, sobre todo, creer en el potencial de nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos está en juego. Si continuamos educándolos de la misma manera que lo hemos estado haciendo, corremos el riesgo de crear una generación de seres humanos infelices, alienados e incapaces de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Comience a explorar la pedagogía natural de Rousseau hoy. Descubre cómo tus principios pueden ayudarte a educar a tus hijos, a tus alumnos o a ti mismo de una manera más auténtica, más significativa y más feliz.
Y prepárense, porque vamos a enfrentarnos a la gran contradicción de la vida de Rousseau, el abandono de sus propios hijos, un acto que parece negar todo lo que defendió en su labor pedagógica. ¿Era Rousseau un hipócrita? ¿O había una explicación para esta actitud chocante? No te pierdas el próximo capítulo de esta increíble historia. Ahora, prepárate para un golpe de realidad. Abordemos uno de los aspectos más controvertidos e inquietantes de la vida de Rousseau, el abandono de sus propios hijos. Imagínese la escena. El hombre que escribió un tratado entero sobre la importancia de la educación, que abogó por el amor y el cuidado de los niños, que inspiró a generaciones de educadores y padres, simplemente entrega a sus 5 hijos recién nacidos a un orfanato. Suena increíble, ¿verdad? Un cambio completo de todo lo que predicaba. Este es el gran dolor que nos causa esta contradicción. ¿Cómo reconciliar el genio de Rousseau con esta aparente falta de humanidad? ¿Cómo admirar a un filósofo que en la práctica actuó de una manera tan opuesta a sus propios principios? La pregunta nos obliga a enfrentarnos a la complejidad de la naturaleza humana y a la fragilidad de la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Rousseau tuvo 5 hijos con Thérèse Levasseur, una mujer sencilla y analfabeta que trabajaba como lavandera. Uno por uno, cada niño fue entregado al orfanato tan pronto como nacieron. En ese momento, los orfanatos eran instituciones precarias, con altas tasas de mortalidad infantil. La decisión de Rousseau significaba, en efecto, condenar a sus hijos a un futuro incierto y, posiblemente, a una muerte prematura. ¿Y por qué lo hizo? Las justificaciones de Rousseau son complejas y, para muchos, insuficientes. Alegó dificultades económicas, la falta de apoyo de la familia de Teresa y la creencia de que no podría proporcionar a sus hijos una educación adecuada en su propia casa. Afirmaba que los orfanatos, a pesar de sus imperfecciones, podían ofrecer a sus hijos un futuro mejor que el que él podía proporcionarles. Pero, cuidado, no podemos aceptar estas justificaciones sin una mirada crítica. Rousseau era un intelectual famoso, con una red de amigos y admiradores que podrían haberle ayudado económicamente. Podría haber buscado alternativas, como entregar a sus hijos a familias que quisieran adoptarlos o pedir ayuda a organizaciones benéficas. La realidad es que el abandono de los hijos de Rousseau es un acto difícil de defender. Demuestra falta de responsabilidad, empatía y compromiso con sus propios hijos. Es una mancha en su reputación que lo acompaña hasta el día de hoy. ¿Y qué tan importante es discutir esto hoy? La historia del abandono de los hijos de Rousseau nos recuerda que nadie es perfecto, ni siquiera los grandes genios de la historia. Nos muestra que la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos es un objetivo difícil de alcanzar, pero por el que siempre debemos luchar. Además, el cuento de Rousseau nos advierte de los peligros de la idealización. Es fácil admirar las ideas de un filósofo, pero siempre debemos analizar críticamente sus acciones y comportamiento. No podemos permitir que la admiración ciega nos impida ver los defectos y las contradicciones. Ahora, imagínense si todos fuéramos capaces de reconocer nuestros propios defectos y contradicciones. Imagina una sociedad en la que se valorara la honestidad y la humildad por encima de la perfección y la imagen pública. ¿Qué impacto tendría esto en nuestras relaciones, en nuestra vida profesional, en nuestra salud mental? Esta es la incómoda reflexión que nos provoca la historia del abandono de los hijos de Rousseau. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestros propios valores y a buscar una mayor coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La hipocresía y la falta de integridad son problemas graves en nuestra sociedad. Si no somos capaces de reconocer y combatir estos problemas en nosotros mismos y en los demás, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de desconfianza, desilusión e injusticia. Analicemos las justificaciones que ofreció para esta actitud y las feroces críticas que recibió de sus contemporáneos. Imagínate en el lugar de Rousseau, acusado de hipocresía y de traicionar sus propios principios. ¿Cómo te defenderías?
qué argumentos utilizarías para tratar de justificar lo injustificable? Esta es la difícil situación en la que se encuentra Rousseau. En sus obras autobiográficas como Confesiones, Rousseau trató de explicar su decisión de abandonar a sus hijos. Argumentó que no podía permitirse criarlos adecuadamente y que los orfanatos, a pesar de sus deficiencias, ofrecían una mejor oportunidad de educación y un futuro. También afirmó que la influencia de la familia de Thérèse, que no lo apoyó en la crianza de los hijos, fue un factor determinante. Rousseau llegó a afirmar que, al abandonar a sus hijos, estaba actuando por su bien, sacrificando sus propios deseos en aras de un futuro mejor para los niños. Veía el acto como una forma de abnegación, de renuncia en favor del bien común. Pero, cuidado, no podemos aceptar estas justificaciones sin una mirada crítica y cuestionadora. ¿Realmente creía Rousseau lo que estaba diciendo? ¿O simplemente estaba tratando de protegerse de las críticas y preservar su imagen pública? Sus contemporáneos, especialmente Voltaire, no escatimaron palabras para condenar el abandono de los hijos de Rousseau. Voltaire lo acusó de hipocresía, egoísmo y de traicionar los valores que él mismo defendía en sus obras. Cuestionó la credibilidad de un filósofo que predicaba la importancia de la educación y el amor familiar, pero que era incapaz de cuidar de sus propios hijos. Las críticas de Voltaire fueron implacables. Exploró la contradicción entre el pensamiento de Rousseau y sus acciones, exponiendo la fragilidad de la coherencia entre teoría y práctica. La controversia se convirtió en un escándalo público, sacudiendo la reputación de Rousseau y provocando acalorados debates sobre la relación entre la vida personal y el trabajo intelectual. ¿Y cuál es la importancia de analizar hoy estas justificaciones y críticas? La historia de Rousseau nos enseña que la verdad es compleja y que las motivaciones humanas son multifacéticas. No siempre es fácil distinguir entre lo que es genuino y lo que es autopreservación. Además, la controversia en torno a Rousseau nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar a las figuras de autoridad. No podemos aceptar las explicaciones sin un examen cuidadoso e imparcial. Ahora bien, imagínate si todos fuéramos capaces de analizar las situaciones con ojo crítico e inquisitivo. Imagínese una sociedad en la que las figuras públicas fueran responsables de sus acciones y en la que la hipocresía quedara expuesta y combatiera. ¿Qué impacto tendría esto en la política, los medios de comunicación y las relaciones interpersonales? Esta es la reflexión desafiante que nos provoca el cuento de Rousseau. Nos invita a desarrollar un agudo sentido crítico, a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar la verdad detrás de las apariencias. La desinformación y la manipulación son armas poderosas en nuestra sociedad. Si no somos capaces de desarrollar un pensamiento crítico sólido, corremos el riesgo de ser engañados y manipulados por quienes detentan el poder. Así que, no pierdas más tiempo. Comiencen hoy a analizar las justificaciones de Rousseau y las críticas a sus contemporáneos. Desarrolla tu sentido crítico, cuestiona las narrativas dominantes y busca la verdad detrás de las apariencias. Recuerde, la historia de Rousseau es un recordatorio de que nadie está por encima de la crítica y que la búsqueda de coherencia e integridad es un desafío constante. Y con esto, terminamos el análisis de la vida y el legado de Jean-Jacques Rousseau. Una figura compleja y contradictoria, pero que sin duda dejó una huella imborrable en la historia del pensamiento occidental. Que su historia nos inspire a buscar una vida más auténtica, más responsable y más coherente con nuestros propios valores.